guay, qué guay. Pues nada, me alegro un montón. Y nada, hoy vamos a ver un poquitín cómo tratar todo el tema de redes sociales. A lo largo de todo este ratito me vais a ver sobre todo repetir mucho dos cosas. Uno es que siempre es importante que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo es que tengamos claro qué va antes y qué va después en cada momento cuando estamos escribiendo, cuando estamos tomando cualquier decisión, porque yo veo a mucha gente, no es el caso, por ejemplo, de Caterina, que lo revienta en redes sociales sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero de mucha gente en general que publica por publicar o que tiene una newsletter por tener o cualquier cosa, pero como que no tiene un mapa, ¿no? De decir, oye, de aquí voy aquí, de aquí busco esto y de aquí busco lo otro, ¿no? Y para mí el copy no es solo escribir, que también, evidentemente, sino es más bien saber qué tenemos que escribir en cada momento para conseguir el paso siguiente. Y para eso un poquito tenemos que saber dónde estamos ahora, cómo hemos llegado hasta este punto o cómo puede llegar la gente hasta donde estamos y después también ver qué es lo que va a pasar después, qué es lo que va a venir justo en el momento siguiente. Entonces un poquito la idea es eso, os voy a hablar mucho de Reels, mucho de vídeo, porque es realmente lo que lo está reventando ahora mismo en redes, de lo que yo más hago también probablemente, y que mejor resultados está dando, ¿no? Porque mientras TikTok, YouTube y Instagram se peleen un poco por ver quién la tiene más larga, ¿no? Por a ver quién atrae más gente, pues nosotros podemos aprovechar para llegar a un público mucho más lejano, sin publi, sin nada, que no tiene una cosa nada que ver con la otra, pero es una manera de ir creciendo, etcétera, para que cuando vayamos repitiendo lanzamientos, vayamos repitiendo cosas, a mí me gusta mucho ese momento de barbecho de ir renovando constantemente a la gente que nos va llegando para que después sea más fácil venderle, que siempre haya gente nueva a la que poder hacerlo. Y lo que yo he visto durante los últimos meses, durante el último añito y medio, es que todos estos vídeos cortos, vídeos verticales, tienen mucho sentido. Y aprender a guionizarlos, aprender a estructurarlos, también tiene mucho de copy. De hecho, a mí me subcontratan muchos de estos vídeos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es un poco entender bien cómo funcionan. Después voy a compartir con vosotros tres estructuras que a mí me han ido funcionando bastante guay, tanto conmigo como con algún cliente. Y luego ya os voy a decir lo que haría yo mínimo después de estos contenidos, que es, ya os adelanto, o crear una comunidad o tener una mini acción de venta que esté ahí constantemente, ¿no? Que podamos ir generando, pues intentar generar ventas todos los días, ¿no? Porque por un lado yo siempre consigo que va tema lanzamientos, tema de publi, tema de acción como concreta, y por otro lado todo el tema también de ir intentando buscar esas oportunidades un poquito que vayan llegando todos los días. Así que os voy a compartir una presentación que cuando la veáis vais a ver por qué soy copy y no soy diseñador, ¿vale? Para cuando la veáis. Y vamos a darle caña. A ver. Vale, a ver. ¿Es esto de aquí? Vale, perfecto. Vale. Vale, ¿estáis viendo? Pues vamos para allá. Por cierto, id interrumpiéndome, id cortándome, luego os voy a poner también deberes por si os apetece haceros todo el tema de los vídeos y os los corregiré también cuando queréis, os daré mi email para que lo podamos ver. Pero un poquito lo que quiero que veamos es esto, ¿no? Al final, ¿cuál es la relación entre un GPS y las redes sociales que nadie te cuenta? Un poquito entender bien cómo funciona todo este mundo, porque insisto, yo tengo la sensación de que los vemos muchas veces como elementos separados, como elementos que no tienen nada que ver los unos con los otros, y la realidad es que todo tiene que formar parte de un plan, de una estrategia. Entiendo que aquí esto lo tenéis ya bastante dominado, pero es importante como aprender a visualizarlo de la manera más eficaz y más eficiente que tengamos, ¿vale? Entonces, como os decía, al final el tema del GPS, el tema de las redes sociales, y me gusta utilizar esta metáfora, porque realmente creo que la diferencia, ahora lo veremos en profundidad, pero entre un mapa y un GPS, y por qué utilizamos un GPS y un mapa, es que aunque sepamos a dónde queremos ir, en un GPS sabemos dónde estamos, y en el mapa no, en el mapa estamos ahí dando vueltas y no tenemos muy claro dónde nos encontramos. Y si yo no sé dónde me encuentro, no sé exactamente cuáles son las decisiones que tengo que tomar para ir al siguiente punto y para poder ir un poquito más hacia adelante, un poquito más buscando esa posición, ¿no? Entonces, para mí, realmente, cuando trabajo con algún cliente es muy importante saber a dónde quiere ir, pero sobre todo también saber dónde está ahora, saber lo que ha hecho antes, saber cómo ha trabajado cada una de sus partes, porque ayuda mucho a entender cómo vamos a hacer esa comunicación, qué vamos a buscar y al final cuál va a ser un poco la estrategia que vamos a seguir en cualquier momento, ¿no? Para mí las redes sociales son el principio del camino, son súper importantes. Yo sé que en el mundo copy hay como una tendencia a decir que las redes no importan, que lo que importa es el email, que tal, y es cierto, yo creo que el email es súper importante, pero es muy difícil llenar un email si no tienes unas redes sociales donde funcione.
Luego, si nos da tiempo, que no lo he preparado para la clase, pero lo cuento en un momento, os cuento cuál es mi sistema de generación de ideas también, para que más o menos lo podáis replicar si os apetece. Pero sobre todo un poquito la idea es que las redes sociales son ese primer empujón que nos va llevando cada vez a más gente. Yo personalmente nunca he hecho publi para mí, lo he hecho para otras personas, pero para mí nunca lo he hecho. Y siempre me he ido valiendo de clientes de lo que iba creando en redes sociales, de lo que iba creando en contenidos, etcétera. Porque creo además que en el mundo al que estamos yendo, que ahora lo veremos también, cada vez tiene más importancia esa comunidad, cada vez tiene más importancia generar gente a tu alrededor, porque es vital el hecho de ir generando esa gente que confía en ti en lo que vendes, de poder ir rompiendo objeciones constantemente y que de esta manera pues tengamos cada vez las cosas más fáciles. Así que bueno, vamos a ir apuntando la pregunta, vamos a responder todo a lo largo de la sesión y como os decía, como en Meet no os veo mientras hablo, pues simplemente si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, levantad la mano, que estoy convencido de que lo que me vais a preguntar puede ser súper interesante y más interesante de muchas cosas que puedo contar yo. Así que sentíos libres. Ya me ha ido presentando Vic, pero bueno, más o menos, yo me llamo Carmelo Beltrán, ya lo sabéis. Fundé Copymelo en el año 2019, pero llevo trabajando como copy desde el año 2015. Empecé en agencia, en empresas y en 2019, después de muchos atascos en Madrid, dije, hay que hacerlo por cuenta propia porque si no, el tiempo que perdemos en el coche es demasiado, ¿no? Y al final, en todos estos años, he vivido tanto lo bueno como lo malo que tiene ser un profesional de este área, que es pegártela mucho, tener mucho estrés, sufrir mucho, pero también tener muy buenas emociones, muy buenas sensaciones e ir viendo que las cosas van funcionando y que van tirando hacia adelante, ¿no? Pero lo que quiero decir sobre todo es que lo que yo he visto a lo largo de estos años es que todo ha cambiado una barbaridad. Y una de las primeras ideas que yo tendría siempre en mente si trabajara redes sociales es la idea de estar constantemente manteniéndome al loro y al día de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nos hubieran dicho que el vídeo vertical hace 3 años lo hubiera reventado, yo creo que nos hubiéramos reído todos. De hecho, yo antes de emprender, yo tenía una serie de proyectos relacionados con la literatura en los que creaba contenido y me acuerdo que pensar simplemente en publicar un vídeo en vertical es que era casi un pecado que tenías que ir a confesarte, ¿no? Porque era como, ¿qué haces? Era lo peor que se podía hacer. Yo y la mayor parte de los contenidos llegan en vertical. De hecho, a mí personalmente, durante mucho tiempo, mi principal fuente de captación fue el podcast, que era que sigue haciéndose, ¿no? Pero que era el principal sitio donde me llegaban. Y durante los últimos años he ido viendo la tendencia a ir llegando más por redes sociales. Por TikTok hubo un momento que explotó mucho para mí y llegó mucha gente, luego bajó un poquito el suflé, y luego ahora por Instagram y por YouTube Shorts me llegan muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Entonces, creo que es el momento de empezar a entender cómo funcionan, cómo hacemos las cosas y para poder verlo, ¿vale? Y lo que os decía, ¿no? Que mi relación con las redes ha cambiado en todo este tiempo, sobre todo porque durante mucho, mucho tiempo yo era de ese tipo de personas que se quejaba del algoritmo, que decía que esto era una mierda, que no funcionaba, hasta que un día entendí que quejarte de algoritmo, quejarte de lo que está pasando, pues realmente no es que tenga un sentido tremendo, no tiene tal, y que tiene mucho más sentido entender cómo funciona para poder aprovecharlo. ¿Por qué? Porque al final si entendemos que las redes sociales quieren ganar dinero y que tú les puedes ayudar a ganar ese dinero y haces lo que necesitan para que la gente esté más conectada, para que la gente esté más enganchada, al final va a ser un win-win. Ellas ganan porque tienen más ingresos por publicidad, tú ganas porque están promocionando de manera orgánica más tu contenido y al final todo esto hace que sea bastante más sencillo hacerlo. Y yo insisto que a mí esto me ha hecho tener un cambio de mentalidad muy grande porque como copy en la mayor parte de los formatos tengo mucha libertad. Si voy a hacer una página de ventas, entre comillas, puedo hacer lo que quiera. Si voy a escribir un email, entre muchas comillas, también puedo hacer lo que quiera. Pero que viniera alguien a decirme, no, tiene que ser esto, tienen que ser imágenes, tienen que ser vídeos, tienen que hacer tal, y que me lo fueran cambiando, pues lo llevaba muy mal. Yo entiendo que la gente que se dedica al SEO, pues lo llevará mucho peor, porque a ellos les cambian mucho más las cosas. Pero como copy, era algo complicado, ¿no? Y por eso tuve que hacer ese esfuerzo de decir, ostras, voy a entenderlo, voy a comprenderlo y voy a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Porque realmente, en cuanto empiezas a entender qué funciona y cómo funciona, es mucho más fácil ir replicando e ir mejorando, e ir optimizando lo que va funcionando y lo que va dando resultados por el camino, ¿vale? Y es que, como os decía, ¿no? Yo siempre las había visto como oportunidades increíbles de captación de clientes, pero nunca los había visto tan cerca del cliente en sí. Yo al final entiendo que una red social no puede ser directamente para vender porque no tendría tanto sentido, pero a mí me sirve mucho para canalizar gente. Es decir, a mí a veces me preguntan copies con los que trabajo
¿cuál es tu funnel para captar clientes? Si yo digo, pues mira, me escriben por Instagram, me escriben por TikTok, les mando un enlace de Calendly y hablamos, ¿no? Pero si no es por ahí, es muy fácil que lleguen a tu lista de correo, es muy fácil que formen parte de una comunidad más pequeña que tengas, es decir, es cada vez más fácil llegar a más gente, que te conozcan y luego sacarlos. Por lo tanto, me parece cada vez más interesante el hecho de entenderlas como una parte capital. Ni hay que estar en todas, ni hay que crear contenido para todas. Yo soy de reciclar mucho el contenido entre redes sociales e incluso aprovechar todo, ¿no? Voy a un evento, pido que si se me puede grabar para luego aprovecharlo, pido tal. Pero estoy viendo que tiene tanta fuerza, tanto potencia todo el tema del vídeo en vertical, que para mí es muy importante hoy en día decir que si alguien que quiere usar una red social y quiere potenciar su negocio, yo me enfocaría mucho en todo este área, porque realmente estoy viendo unos resultados que son increíbles. Luego os pondré algún ejemplo de algún cliente con el que trabajo y lo veréis por ahí. Y ostras, es que de verdad funcionan realmente bien y dan muy buenos resultados, ¿vale? Y lo mismo, de la misma manera que es una gran oportunidad, también veo constantemente a muchas personas perder oportunidades constantemente igual. ¿Por qué? Porque no tienen claro cómo funciona, porque no tienen claro qué es lo que valora el algoritmo, porque quieren hacer su batalla y no entienden que al final si tú te montas en la herramienta X tienes que intentar seguir los patrones de esa herramienta X. Y para mí todo esto es muy importante entenderlo, porque ese cambio de mentalidad hace que todo funcione bastante mejor. Al final, si estamos aquí es porque todos somos emprendedores, porque todos tenemos negocios, todos tenemos infoproductos, todos tenemos cosas y vemos las redes sociales como lo que son, como una herramienta para llegar a más gente. Por lo tanto, esta manera de verla no va a costar, pero en general a la gente le suele costar mucho, ¿vale? Y lo mismo, ¿no? Que nadie sabe cuál es el papel que está jugando en su estrategia, nadie sabe cómo lo estamos haciendo. De hecho, a mí voy a abrir un Miro, que lo voy a ir abriendo de manera recurrente durante este ratito, ¿vale? Para tenerlo por aquí, voy a darle... Esto no sé si está abierto. Vale, este está vacío. Vale, para poder ir viéndolo aquí, pero al final, para mí es muy importante cuando trabajo con cualquier persona dibujar cosas, ¿vale? Porque dibujar con lápiz no, pero si me dan para hacer cuadraditos, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero si esto es nuestra red social, si lo sabemos hacer, a mí me parece súper importante y que todo el mundo tiene que tenerlo claro es entender qué pasa después de esta red social, lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el objetivo que estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿A dónde vamos a llevar a la gente una vez acaben por aquí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque si no tenemos claro este camino que va de aquí a aquí, por lo menos saber que queremos hacerlo, es imposible que lo que hagamos aquí lleve a la gente hasta aquí. Y por eso soy muy pesado, voy a insistir mucho en el antes y el después, pero es muy importante que esto lo tengamos claro. Nada, vamos a volver para aquí, darle caña. Vale. Entonces, siempre que hagamos cualquier cosa, nos tenemos que hacer dos preguntas que ya las he adelantado yo, así que simplemente no vamos a hacerlo. Es, ¿qué pasa antes y qué pasa después? ¿Qué es lo que pasa antes de llegar a ese objetivo? ¿Qué es lo que pasa antes de que lleguen a redes? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué es lo que quiero que pase después de que me hayan visto? Y para mí esto es muy importante, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo es oro. Y voy a ser muy pesado con esto, pero cada vez es más complicado que la gente nos preste atención. Aquí todos tenemos webinars, tenemos VSLs, tenemos cosas, pero que a veces es más difícil que la gente se pare a mirarlos. Las conversiones siguen estando ahí, pero las tasas de asistencia están bajando, la gente está más cansada, ha habido tanto vendehumo alrededor de todas partes que al final todo el mundo va con la duda de a ver cuál es la cosa que me vende el tonto este hoy, ¿no? Entonces, para mí es ahí donde entra el papel de las redes y el papel de las comunidades, porque cuanto más grande sea tu comunidad, cuanto más potente sea tu comunidad, cuanto más te posiciones dentro de tu comunidad, más fácil va a ser, uno, que necesites menos herramientas potentes a nivel de mega estrategias para vender, y más fácil va a ser que simplemente sea como un penalti tirado a puerta vacía, ¿no? Que pongamos al cliente a empujar ya el balón y que sea mucho más sencillo marcar ese gol que tenemos por ahí, ¿vale? Perdonad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que vamos a hacer antes de que llegue a esa acción de ventas. Y ese paso normalmente va a empezar siempre, como decíamos aquí, por las redes sociales. Va a empezar por este punto que tengamos aquí. Este puede ser un objetivo que lo vamos a llamar aquí venta para tenerlo localizado. Si lo puedo poner en mayúscula mejor, vamos a llamarlo venta. ¿Vale? Para tenerlo localizado, pero en todo este camino, aquí pasan cosas y eso es un poquito lo que tenemos que ver y lo que tenemos que entender sabiendo que partimos desde aquí. Vale, si digo alguna tontería, alguna cosa que os resulte extraña, paradme, ¿vale? Para poder explicarlo mucho mejor.
Entonces, lo decíamos, ¿no? Al final llegó la pandemia en el año 2020 y nos hizo creer en las gallinas de los huevos de oro. Pensamos que con meter un poquito en Publi, meter un poquito tal, sin hacer absolutamente nada, podíamos generar y generar, ¿vale? De hecho, yo no tengo nada en contra de la publicidad, es una herramienta como otra cualquiera, pero lo que busco siempre es intentar que mis clientes entiendan que no es la única y que si tienen la oportunidad de crear contenidos, tienen la oportunidad de generar comunidad, pues oye, es un paso hacia adelante, es una manera de evitar y de ir machacando esa comunidad a la que después vamos a poder ir, ¿vale? Entonces, yo lo que he visto durante los últimos años es que las ventas muchas veces han desplomado, no son todos los casos, pero gente que antes estaba jugándose a la sola publicidad han ido cayendo, la asistencia también ha caído y bueno, mucha gente sigue creando y creando sin parar. Es una cosa que está ahí, es una cosa que forma parte del proceso y yo si me funcionara seguiría y si no, no. Pero lo que sí que estoy viendo es que hay mucha gente que ha visto cómo caía. Y de hecho yo esto lo he visto con clientes. Yo tengo una clienta que el año pasado lanzamos en marzo 2021, tuvimos muchísimas ventas, lanzamos en noviembre un sistema súper parecido, tuvimos muchísimas ventas, y llegó marzo 2022 y nos pegamos una hostia que no la vimos ni venir. No perdimos pasta porque llegamos al punto muerto, pero fue un momento de decir, no sabemos qué está pasando. Y era básicamente, pues bueno, que no es que el webinar no funcionara o el lanzamiento no funcionara, era que ella había dejado de hacer todas las acciones en redes sociales que había estado haciendo hasta ese momento. Se había cansado, le había empezado a dar más pereza, se había acomodado, entre comillas, en tema lanzamientos, trabajas un ratito al año y generas, y eso había hecho que todo lo demás cayera. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero lo certificamos del todo, que es la gente que le iba comprando, la gente que le iba dando la oportunidad, no era gente que llegara de nueva, sino que era gente que iba después de conocerla, de interactuar con ella y de tal. Además, esta persona es una persona que tiene una historia como creadora de contenido hace muchos años también en YouTube, por lo tanto, haya tenido siempre una comunidad muy cercana y en cuanto perdimos esa comunidad, pues nos pegamos la leche, simplemente, y formó parte del proceso como puede formar cualquier otro, ¿vale? Entonces, claro, lo que decíamos, ¿no? Es entendible querer hacer mucho con poco, querer tener un poco de esfuerzo y poder maximizar los resultados. Y es que todos estamos ahí y todos buscamos eso. Pero lo importante es entender que hoy en día cada vez funciona menos. Esto no quiere decir que no sigamos haciendo esas acciones porque son picos de facturación y son momentos importantes, pero ostras, si podemos ir generando oportunidades todos los días, si podemos ir generando contactos, si podemos ir generando opciones, ¿para qué posponerlo a el 1 de septiembre, el 3 de marzo y el 6 de junio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, necesitamos crear comunidad. ¿Por qué? Porque cuando creas comunidad entras en un sistema en el que ni siquiera necesitas muchas veces hacer acciones de venta concretas para que te compren. Yo, si veis mis redes, si veis tal, yo prácticamente nunca hago una llamada a la acción a vender un servicio. Prácticamente nunca. ¿Por qué? Porque la gente ya simplemente por verme, por escucharme, por estar ahí, me contactan. Oye, Carmelo, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías tal? ¿Cómo harías no sé qué? Y voy hablando con ellos. Igual en la newsletter. En la newsletter sí que hago alguna acción de venta más concreta. Pero realmente la mayor parte lo que hago es simplemente intentar, ahora iremos a la palabra clave, pero es generar esa conexión con las personas, generar esa unión que de alguna manera diga, ostras, no tenga que ser yo la persona que va a buscar clientes, sino que vengan ellos. Y esto es algo que yo llevo haciendo ya pues desde que empecé y que ha funcionado muy bien, con una apuesta para mí muy enfocada a redes sociales desde el principio. Yo tengo la suerte de que a mí todo el tema de creación de contenido me gusta mucho y lo disfruto. Entiendo que para otras personas pueda ser bastante aburrido. Pero en lo que insisto mucho es en la idea de que si creamos esa comunidad, la venta va a ser más fácil porque vamos a tenerla mucho más cerca, ¿no? Lo automatizado está en crisis, o por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Yo soy fan de automatizar absolutamente todo lo necesario, pero creo que ese contacto humano, esa sensación de estar cerca, es cada vez más importante. Esto no quiere decir que haya que estar todos los días como loco encima. Yo tengo todo programado, es decir, yo los reels que subo son reels que grabo un día, se los paso a un chico que me edita los vídeos y luego ya me los ordeno por fechas y los voy publicando. Los stories que subo muchas veces también están programados. Yo qué sé, todo lo que hago prácticamente está programado. Pero estoy pendiente de los mensajes, estoy pendiente de tal. Y para mí es muy sencillo que una persona que llega más o menos con un poco de interés le diga, oye, ¿qué te parece si nos hacemos una reunión de 15 minutos y me cuentas bien tu caso? Y le mando ahí el enlace Calendly para que me reserven. Cuando veo a alguien que a lo mejor quiero que sea cliente, hemos interactuado, pero a lo mejor me falta un poco de contacto, le invito al podcast para tener esa conexión más grande con él. Es decir, siempre intento como
aprovechar todos los canales posibles para ir generando contactos y luego ver cómo consigo convertirlos en clientes. Habrá otros que lleguen y les diga que no, pues porque por su propia estructura o porque sea no les puedo ayudar o no es mi tipo de cliente. Pero para mí es muy sencillo el hecho de ir impactando en las redes sociales e ir haciéndolo, ir probando. Yo les dedico un tiempo, les dedico tal, pero a mí es lo que más rentabilidad me ha dado desde el minuto uno, la generación de contenidos en general, no solo las redes sociales, ¿vale? Porque lo decíamos eso, ¿no? Cuando generamos esa relación es mucho más fácil que luego lleguen a la venta, que a la hora de comprarte te elijan solo a ti. Yo tuve un caso muy particular de un cliente que no llegó a ser cliente, que fue una persona que me escribió porque me había visto en redes sociales o en el podcast en algún sitio. Y me decía que quería trabajar conmigo y él lo que hacía era una cosa de newsletters relacionadas bueno, él tenía un servicio que era para arreglar barcos rotos y me decía, mi cliente son guiris borrachos que estrellan los barcos en Marbella, o en Marbella no, en Mallorca o en Valencia. Yo, perfecto. ¿Qué pasa? Que me dijo que quería hacer el copy en inglés. Y yo le decía, pues que yo en inglés no es que no lo quiera escribir, es que no me sale rentable el tiempo que tengo que dedicar en comparación a tener 2 clientes en español, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el tío insistía, era que quiero que lo hagas tú, porque me gusta lo que haces, me gusta lo que cuentas, patatín patatán, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y al final lo que quiero decir es que cuando te empiezas a posicionar, es mucho más fácil que la persona que venga no venga por precio, no venga preguntando a 7 personas más, sino que venga a trabajar contigo. Y a mí, por este tipo de redes, me van llegando contactos pues prácticamente todos los días. De hecho, durante el último mes he tenido un problema con el hosting que me ha dejado sin correo, lo fui solucionando como pude y ahora ya está solucionado. Pero yo, seguramente, gente que me llegó por el formulario de contacto ni siquiera he sabido que me han contactado. Y no he notado absolutamente nada porque toda esta parte me seguía llegando a través de las redes sociales. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con la comunidad y qué vamos a hacer con los vídeos que trabajaremos luego? Romper objeciones, generar una relación de confianza y luego al final vamos a ir generando esa conexión que luego llevaremos a la venta. Vamos a ir generando también esa necesidad en la gente para que nos acaben comprando, ¿vale? Lo que decíamos antes, ya no hacemos esfuerzos para buscar al cliente, sino que buscamos que el cliente nos venga a buscar a nosotros para que se convierta en una especie de tobogán, ¿vale? ¿Y qué hacemos después de las redes sociales? Y después de esto ya entramos a la estructura pura y dura de lo que hacemos. A mí me gusta, o intento buscar siempre, el hecho de sacarles de la red. ¿Por qué? Porque mañana puede llegar un tío como ha llegado a Twitter y querer reventarlo todo, querer cambiarlo todo y yo quedarme con cara de tonto, ¿no? Y ahora mismo mi red más potente probablemente sea Instagram, ¿no? Entonces, mañana llega Elon Musk que compra Instagram y dice, pues a partir de ahora no sé qué. Y perder ahí la oportunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí es importante el hecho de ir sacándolos. Yo todos los enlaces en las redes no van a venta, no van a nada, van a mi newsletter, desde el cual luego al final les mandaré a una pequeña comunidad en Telegram que tengo preparada también para ir buscando ahí sobre todo copies, para luego ir viéndoles productillos pensados para copies, ¿no? Pero todo tiene un camino, por decirlo de alguna manera. Y luego están los que usan Discord, que yo no me aclaro con él, pero a quien le sirva bien, pues ahí lo tiene también. Entonces, vamos a ver un poquito cómo podemos crear esas estructuras, ¿vale? Vamos a ir transformándolas y vamos a ir creándolas. Oye, ¿hasta ahora alguna preguntilla en todo lo que he ido contando? A ver, vamos a ver 3 tipos de guiones, ¿vale? Que son los que a mí me importan más. Son 3 tipos que a mí me han ido dando resultados y luego veremos cada una de sus partes por separados, ¿vale? Vamos a traer esto un poquito para acá para que no nos moleste. Y nos vamos a ir aquí. Tenemos el que yo llamo guión de valor, ¿vale? Vamos a tener guión de valor, vamos a tener, si lo cojo bien mejor, vamos a tener guión de personajes, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a ver guión ¿cómo era esto? De 3 claves, ¿vale? Después de todo esto, os puedo mandar también guiones que tengo yo hechos con clientes y tal para que los tengáis ahí localizados, ¿vale? Por si los queréis utilizar con referencia o lo que sea, para que los podáis ver, que os voy a pasar también los vídeos para que los veáis, pero oye, si los queréis ver escritos, pues sentíos libres. Vale. Vamos a ver primero la estructura de cada uno de ellos y luego vamos viendo. Pero insisto, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tal? Porque al final es muy muy importante el hecho de entender las redes sociales. Voy a contaros la estructura primero y luego os cuento el porqué de la estructura, para que vayamos pensando desde el principio, ¿vale? Así que vamos a empezar por el guión de valor, nos lo llevamos aquí abajo para poder dedicarle tiempo, y vamos a hacer una estructura hiper simple, que por cierto, esta estructura no es que sea una estructura que yo utilice solo para vídeos y tal, sino que es una estructura que yo utilizo para prácticamente todo. Lo utilizo para vídeos, lo utilizo para emails, lo utilizo para muchas cosas. Es simplemente una base, ¿vale? Pero básicamente es gancho, vamos a ponerlo bien, gancho, ¿vale? Vamos a ver aquí storytelling, ¿vale?
tiquití. Vamos a poner por aquí, tiquití, lo que yo llamo bisagra. ¿Vale? Después le damos a, tiquití, a valor o gran idea. Dime. Ay, perdona, Santi. Sí, bueno, no lo había pensado, pero os lo hablo sin ningún tipo de problema. Simplemente es a dónde llevarlo. Ahora luego, cuando acabemos, si queréis con esto, todas las preguntas que tengáis las vamos viendo sin ningún tipo de problema. Así que apuntad ahí todo lo que tengáis y luego lo hablamos y incluso si es algo de copy que no tenga que ver con redes sociales, cualquier cosa que creáis que es importante, me preguntáis y si os puedo ayudar, os ayudo sin ningún tipo de problema. Vale, entonces, vamos voy a hacer un poquito más grande para que se vea ahí. Guión de valor, vale. El guión de valor para mí es el básico, es el que yo hago personalmente conmigo y el que mejor resultados me ha ido dando, ¿vale? Es un guión que está pensado en un único objetivo, que ese único objetivo es este de aquí, es la retención, ¿vale? Esto es algo que nos tenemos que guardar mucho, mucho en la cabeza y que si no nos lo guardamos en la cabeza, todo lo que hagamos después simplemente no va a funcionar. ¿Cuál es el elemento más importante a la hora de crear un contenido en vídeo? Aunque también lo podríamos casi trasladar a lo escrito, en cualquier red social. Lo más importante, lo clave, la esencia es la tasa de retención. Es decir, cuánto tiempo permanece el usuario mirando mi vídeo. Cuánto tiempo desde que tengo aquí el móvil, ¿no? Desde que coge el teléfono y aparece hasta que me quita, está. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, al final lo que tenemos que conseguir es algo muy sencillo, que es hacer que las redes sociales ganen más dinero. ¿Cómo ganan más dinero? Manteniendo al usuario pegado en la pantalla el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Entonces, si les damos vídeos que mantengan al usuario pegado, que les gusten, que no les aburren, al final lo que vamos a conseguir en todo momento es que esa persona siga consumiendo contenidos. Y si nuestros vídeos hacen que el usuario siga consumiendo contenidos, Instagram, TikTok, YouTube Shorts va a promocionar nuestro vídeo internamente para que le llegue a más gente, porque al final le está haciendo el apaño. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, todo lo que tengamos en cada momento, exclusivamente tiene que estar enfocado a mantener la retención del usuario. Esto quiere decir que los me gusta no son importantes, que los comentarios no son relevantes, que los compartidos no son relevantes. Lo que de verdad marca la diferencia es el número el tiempo medio que está la persona viéndote. Y yo he hecho experimentos con vídeos con más me gusta, buscando gente que le diera me gusta, etcétera, y al final lo que marca la diferencia es cuánto tiempo cuánto tiempo del vídeo te están viendo, porque eso hace que la red social siga funcionando. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo en todo momento a la hora de crear cualquier tipo de guión, cualquier tipo de vídeo? El objetivo va a ser siempre, siempre, siempre mantener al usuario el mayor tiempo posible. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de concepto que igual nos sorprende y que rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿vale? Pero tenemos que pensar de manera radicalmente diferente a como pensaríamos si estuviéramos haciendo un vídeo para publicidad. Si yo hago un vídeo en publicidad, lo que busco es lo siguiente: que el usuario desde el minuto 1, desde el segundo 0 prácticamente, sepa si lo que le estoy contando es o no es para él. ¿Por qué? Porque si no es para él, te va rápido, te filtro y no pierdo dinero con una acción tuya en cualquier momento, ¿vale? ¿Qué pasa con los contenidos? Que si hacemos eso, la estamos cagando, porque si desde el primer segundo lo que estamos haciendo es decirle a mucha gente no sigas viendo este vídeo, va a haber mucha gente que va a coger el teléfono, va a ir pasando hacia arriba, nos va a dejar sin ver en cualquier momento y lo que va a suceder es que Instagram va a decir, oye, pues 8 de cada 10 personas no ven este vídeo prácticamente nada, no me interesa recomendarlo. Puede que esos 2 que te hayan visto sean tu cliente ideal, pero como Instagram ha detectado que tu vídeo no gusta, no lo va a llevar a más gente. Entonces, ¿cómo lo tenemos que plantear siempre, siempre, siempre a la hora de hacer todo esto? Pues lo que tenemos que hacer es hacer un... Bueno, vamos a intentar darle la vuelta. A ver si puedo. Bueno, me deja. Lo que tenemos que intentar hacer siempre, siempre, siempre es hacer un triángulo inverso, que si me dejara lo pondría, y si no, ahí vale. Esto tenemos que hacerlo siempre, siempre así, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar creando un contenido más general y poco a poco ir especificándolo. Es decir, empezamos con un contenido que genere curiosidad, que genere interés, que esté basado en algo que esté sucediendo ahora. Y después lo vamos llevando hasta nuestra línea de valor. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un vídeo mío que va a salir dentro de poco, que no sé exactamente cómo es, pero es
aprovechando y apalancándome en el Mundial, que saldrá el día de la final, y será porque Leo Messi hizo el otro día el insulto perfecto, ¿no? Y hablo de cuando empieza a llamar bobo a no sé quién por ahí en el campo. ¿Por qué hago esto? Porque mucha gente sabe quién es Leo Messi, mucha gente habrá visto las imágenes, mucha gente estará viendo el Mundial o será día que la gente esté pensando en eso. Entonces va a haber mucha gente que cuando vea ese vídeo, cuando vea a Leo Messi, se vaya a quedar para verlo. Habrá gente que se quede para decirme qué tonto eres, Cristiano Ronaldo es mucho mejor. Me parece bien. Habrá gente que sea hiper fan de Leo Messi, que quiera defenderlo, que quiera apoyarle. Pero yo lo que estoy consiguiendo es que gente que no tiene nada que ver con la conclusión a la que después voy a llevar con el copy, sobre el copy, me vaya a ver ese vídeo. Y lo que voy a hacer es poco a poco ir llevando cada vez más concreto para que el mensaje de valor se dé cuando ya haya pasado la mitad del vídeo. ¿Por qué? Porque así me aseguro de que mi tasa de retención sea superior a la de la mayoría de los vídeos que va a encontrarse cualquier persona y que Instagram lo empiece a mover. Así que, ¿cómo lo planteamos? Empezamos con un gancho que su único objetivo es que tiene que buscar curiosidad. Ahora, si queréis, vemos una lista de ganchos también que podemos utilizar a nivel de tipos, si vemos algún tipo de ejemplo. Pero lo más importante, sobre todo, es que ese gancho den ganas de leer, de seguir viéndolo. Y esto es muy importante, porque la gente, y esto cualquier copy os daría mucho la chapa con esto, ¿no? Pero el asunto del email, el título de un artículo y el gancho de aquí es lo más importante. Porque estamos a un swipe de que la gente pase de nosotros. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos al 100% de que ese gancho sea, como mínimo, tan interesante como el resto de contenidos que pueden encontrarse en la plataforma. Y tenemos que recordar que la gente no entra para aprender, no entra para ponerse en forma, no entra para ganar dinero, la gente entra a las redes sociales única y exclusivamente para perder el tiempo. De hecho, yo soy el ejemplo de eso, tú le das a mi lupita en Instagram y solo aparecen gatos. Solo, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque cada uno es como es, ¿no? Pero tenemos que competir contra esos gatos, tenemos que competir contra esas cosas que nos hacen perder el tiempo y es muy complicado que un mensaje sobre copywriting, sobre ventas, sea más potente que todo eso. Por lo tanto, yo tengo que darle la forma para que acabe siendo como mínimo tan interesante como lo estamos viendo. Entonces, empezamos con un gancho, que es para llamar la atención. Ahora veremos tipos de ganchos cuando veamos todos los guiones. Luego vamos a la parte storytelling, que la parte storytelling es simplemente ganar tiempo. Es decir, es ir creando interés para que la gente siga leyendo siga viendo el vídeo. Es decir, mi idea aquí es simplemente mantenerte pegado a la pantalla, mantenerte generando esa atención. Y para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir generando loops constantemente. ¿Qué es un loop? Es la sensación de seguir viendo el vídeo. Por ejemplo, yo qué sé, hoy imaginad, mi idea hoy era venir a contaros, hoy os iba a contar una cosa muy importante sobre redes sociales, pero me ha pasado algo esta mañana que me ha cambiado la vida y que creo que puede ser diferente a la hora de hacer esto, por decir algo, ¿no? Podría ser un ejemplo de cómo empezar un ostras, ya te estoy generando el interés de a ver qué le ha pasado a este chaval esta mañana para que haya cambiado todo por completo. Y te puedo decir, pues mira, justo esta mañana... De hecho, algún ejemplo podría tener de esta mañana, ¿no? Pero justo esta mañana he salido a pasear y mientras estaba paseando me he encontrado a una persona que estaba abandonando un perro. Y claro, ¿y qué harías tú si vieras a una persona abandonando un perro? ¿Perseguirías a la persona? ¿Te quedarías con el perro? ¿Llamarías a la policía? Siempre voy generando como el interés para seguir viéndolo. Pero al final, cuando ya estaba la policía aquí y tal, no sé qué, me di cuenta de que la persona que había abandonado al perro había vuelto porque se había arrepentido. Lo que sea, es un ejemplo malísimo, pero estoy un poco sobre la marcha. Pero lo importante es siempre ir dando un paso, como generar las ganas de seguir viendo. Y cuando acabamos la historia es donde llegamos a la bisagra, que para mí es una de las partes esenciales del vídeo, que es cuando uno, la historia que te estoy contando con el valor que te quiero dar. Por ejemplo, en el caso de Leo Messi, te explico que el ejemplo de Leo Messi es súper potente porque tiene una llamada a la acción, porque está personalizado y por otra cosa que ahora mismo no me acuerdo lo que era. Y te cuento que eso es precisamente lo que tenemos que hacer con un mensaje de ventas si queremos que conseguir resultados. ¿Aquí qué va a pasar? Que el 90% de la gente se va, porque las ventas no le importan. Pero ya he conseguido que la mayor parte de la gente se quede mirándome y he conseguido también que el resto de gente que sí que esté interesado esté en mi propuesta de valor que les estoy haciendo por ahí, ¿no? Lo cual me ayuda a mantener esa atención. Y luego ya finalmente tengo la llamada a la acción, que es qué quiero conseguir o qué quiero que hagan una vez vean ese vídeo. ¿Qué suelo hacer yo? Yo las llamadas a la acción, por deslizarlo por aquí, suelo decir
quién soy. Muy importante decir siempre en este tipo de vídeos quién eres, porque la mayor parte de la gente que te vea no va a saber quién eres, entonces, para posicionarte. Luego, en qué eres experto. Y luego, cómo les puedes ayudar. Es decir, yo digo, soy Carmelo Beltrán, soy copywriter, y si quieres recibir cada día nuevos consejos de venta, ve ahora mismo al enlace de la bio y apúntate completamente gratis a la lista de Copymelo VIP, que es el enlace que tengo puesto por ahí, ¿no? Entonces, es muy importante entender la esencia de cómo funciona, ¿no? De que todo lo vamos a hacer de cara a ir generando ese interés, de cara a ir generando esas sensaciones, esas ganas de seguir viéndolo, porque si lo hacemos así, la gente funciona. Ejemplos de vídeos que me hayan funcionado a mí hace poco, pues por ejemplo, conté hace algunos días cuál era la historia de un videojuego que había paralizado Japón y luego lo conectaba con lo importante que es la marca y cómo puedes utilizarla para vender. También sirve mucho cuando polarizamos, ¿no? Yo hace poco uno que empezó así, te engaña Apple y contaba estrategias de Apple, pues la gente se me echó al cuello, literalmente, ¿no? Pero yo eso lo grababa desde un Mac y lo comentaba desde un iPhone, ¿no? Pero la gente como que tal. O hace poco otro que funcionó muy bien era otro que empezaba diciendo la Tierra es plana y todo lo que te han contado es una mentira. Evidentemente yo no creo que la Tierra sea plana, pero entre la gente que ha entrado para decirme qué tonto eres, la Tierra es redonda, la gente que ha entrado para decirme qué tonto eres, la Tierra es plana y estás riéndote de nosotros, tal, ha ido generándose más interacción, más gente viéndolo y es un vídeo que ha ido funcionando bastante bien. Simplemente, ¿no? Entonces, la idea para que nos quedemos con eso es ir manteniendo a la gente el máximo tiempo posible y que en ese tiempo ir generando, abriendo loops para que la gente nos quiera seguir escuchando y nos quiera seguir viendo. Bueno, esto aquí, para que más o menos sería un poquito la idea de lo que tenemos detrás, pero un poquito la idea es esa, ¿no? La idea es buscar esa retención, buscar tal, y cambiar el chip de cómo hacerlo para pasar de lo genérico a lo concreto. Luego os pasaré ejemplitos y tal para que los veáis también y os propondré que hagáis alguno para poder verlo. Luego tenemos guión número 2, que es el guión de las 3 claves, que no tiene mucho misterio aquí tampoco. Es otro que funciona muy bien. Vale, es simplemente, en lugar de meterle la idea de valor y la de tan clara, lo que hacemos es completar con 3 claves. No te doy una idea principal, una gran idea, sino que lo que te voy a dar finalmente va a ser 3 conclusiones muy importantes. Pues, y lo que buscamos es exactamente lo mismo, solo que las conclusiones las demos también ahí en la parte final para poder tenerlo. Pero la manera de funcionar es exactamente la misma. Gancho para generar esa curiosidad y para que te quieran leer, para que te quieran ver, perdonad. Storytelling para conseguir que la gente se mantenga. Y cuando ya aquí, lo que haríamos aquí probablemente es que en el storytelling lo reducimos porque el espacio de las conclusiones nos va a durar más. En el del valor probablemente en la parte de conclusión es mucho más pequeña. De hecho, a mí me gusta mucho más esta, simplemente por el hecho de que la historia normalmente le doy más peso y la conclusión es más pequeña, lo que hace que la gente se quede mirándome, ¿vale? Más tiempo, simplemente por tenerlo por ahí. Y aquí lo que cambia es que aquí metemos las 3 claves. Yo te puedo decir, oye, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre, que esto es uno que he hecho ahora hace poco para un cliente que saldrá dentro de poco, ¿cuál es la diferencia entre un político y un experto, un especialista? No me acuerdo. O cuáles son las 3 diferencias entre un político y un experto. Era algo así, ¿no? Entonces, empiezo metiendo un poco de rollo. Vivas en el país que vivas, seguro que has visto como partido que está en la oposición, independientemente cuál es, pasan 4 años señalando lo mal que va la economía, lo mal que lo hace el gobierno, lo mal que patatín, patatán. Pero ahí luego ya es cuando ya empiezo a pasarlo, ¿no? Insultan, frustran, señalan, pero hay una cosa en lo que nunca les verás hacer. ¿Qué es lo que no verás hacer? Proponer soluciones, ¿no? Entonces pongo, y ahí ya conecto, ¿no? Las 3 claves para posicionar, iría a lo 1, ¿no? Si quieres dejar de parecer un político, un vendehumo y empezar a parecer como un experto, aplica estas 3 claves a la hora de crear tus contenidos, que es 1, aporta soluciones, 2, sé muy preciso y aporta datos que den fe de lo que estás diciendo, y la tercera mismo no me acuerdo, ¿no? Pero un poquito la idea siempre es como punto A, punto B y punto C, como pam, pam, pam. Esto es súper potente porque a la gente cuando le das la lista de la compra hechas es mucho más fácil que la entienda, ¿no? Y lo tenemos por ahí, y siempre finalmente la llamada a la acción. Y luego, otro tipo de guión que funciona muy bien es el guión de personajes, ¿vale? Que es cuando metemos 2 personajes a interactuar el uno con el otro. Aquí ya no es tanto estructura como esta, ¿vale? Ya no es tanto estructurar como esta, sino que tenemos un personaje que hace de experto y otro personaje que hace de aprendiz o de tontito de alguna manera, sin faltar al respeto. Pero básicamente aquí lo importante es que con la pregunta tengamos el gancho, la pregunta inicial o la frase inicial, ¿no? Ahora os pondré algún ejemplo también.
¿vale? Y que luego juguemos un poquito con el planteamiento de la idea, de la historia, interactuando el uno con el otro, y luego ya finalmente pasemos a la conclusión final, que es lo que le queremos dar a la gente. Pero independientemente de cuál estemos utilizando, siempre, siempre, siempre lo importante es esto de aquí, lo de mantener la retención el máximo tiempo posible, o de lo de mantener a la gente el máximo tiempo posible viéndoles. Entonces, si... bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de todo esto que he contado, si no pasamos a ver algún ejemplillo. Que estoy contando aquí un rollo muy grande y espero que os esté interesando. Vale, gracias, Xavi. Nada, luego, de todas formas, os pasaré esto escrito para que lo tengáis también, ¿vale? Todo lo que os estoy contando para que lo podáis tener sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver tipos de ganchos que hay. Después vemos algún ejemplo y después ya resolvemos dudas, vemos si ponemos deberes y le damos caña a todo esto. Así que me voy para acá, a ver dónde los tengo. Vale, aquí. Vale, no estáis viendo, perdonad. Voy para acá. Vale. Bueno, ahora vais a ver que aquí no hay mucho misterio, pero tener esto metido en la cabeza suele ayudar bastante a hacer las cosas mejor, ¿vale? Y sobre todo cuando estás falto de ideas o cuando estás revisando, te ayuda mucho. Yo me meto mucho en el tema de los ganchos porque es lo más complicado, es en lo que yo la cago también más veces, porque es donde te la juegas un poco todo. Pero entender un poquito varias ideas te ayuda a, cuando estás revisando, a hacerlo bien. Yo, por ejemplo, a la hora de escribir, no me enfoco 100% en hacer el gancho perfecto. Es como que en la vuelta ya me preocuparé de cómo esté, ¿vale? Pero gancho número uno, titular número uno, es que lo negativo siempre funciona mejor que lo positivo. Apelar al dolor siempre funciona mejor que apelar a lo bueno. Si tenemos que elegir entre cómo no engordar comiendo pan o cómo adelgazar comiendo pan para empezar un vídeo, siempre va a funcionar mucho, mucho mejor la esencia de cómo no engordar comiendo pan. ¿Por qué? Porque nos mueve más el miedo. Es decir, pues es así, somos humanos, yo lo he comprobado con muchos ejemplos, entonces, siempre que podamos, tengamos un gancho positivo, planteémonos si lo podemos pasar a negativo, porque esa sensación de perder algo, de miedo, de dolor, a la gente le va a encantar. Bueno, le va a encantar, le va a dar miedo y va a ver tu vídeo, ¿no? Pero a nosotros nos va a encantar que vean nuestro vídeo, así que es muy importante llevarlo por ese punto. Pero simplemente eso, pasemos las cosas a negativos, ¿vale? Por ejemplo, este es un lanzamiento que hicimos hace un tiempo, lo hicimos en el mes de enero del año pasado. Y bueno, pues el titular es muy básico porque Víctor Cooper es una persona como súper tal, pero nos dejaba jugar mucho más en la parte de la subpromesa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué decidimos? Jugar con lo negativo. Deja de crear hábitos que te perjudiquen de manera inconsciente. Ostras, que estoy haciendo algo que no me doy cuenta, que no tal, y me está generando problemas. Ostras, pues voy a intentar solucionarlo, voy a intentar verlo, qué es lo que estoy haciendo sin darme cuenta, qué tal. Generamos esa sensación de miedo. El ejemplo del pan también fue con otro cliente que tenía un negocio relacionado con el fitness y lo llevamos por ahí, ¿no? Porque de la fitness y la nutrición. Oye, muchas preguntas eran, ¿puedo comer pan? ¿Puedo hacer no sé qué? ¿Puedo hacer no sé cuántos? Pues cómo no comer pan engordando. Bueno, os voy a poner ejemplos de títulos, de ganchos, de vídeos y tal, pero en el fondo da un poco lo mismo, lo podemos utilizar en cualquier contexto, ¿vale? Entonces, simplemente para que se vean bien. O este es otro chico que crea contenido en Instagram, en TikTok también, que básicamente lo que dice es no tires clientes, es siempre ir a lo negativo, ¿no? Pero si luego vais al vídeo y lo veis, empieza diciendo cuánto dinero estás dejando de ganar por pensar que no puedes coger más clientes o algo de este estilo, ¿no? Ostras, estoy dejando de ganar dinero. No te dice cuánto dinero podrías ganar, sino que te dice cuánto dinero estás dejando de ganar, como que sea fehaciente que estás perdiendo esa oportunidad. A mí este tema de FOMO negativo me gusta siempre mucho, mucho, mucho tenerlo, porque creo que tiene mucho, mucho sentido. De hecho, ya he hablado con un cliente y que tiene un negocio por ahí, y que yo le decía, de una cosa de contenidos premium, y yo le decía, tío, en vez de decir lo que viene mañana, comenta lo que ya se han perdido, que en la página de ventas, por ejemplo, en lugar de decir, oye, en enero tenemos este taller, en febrero este y en marzo este, di cuál ha sido el de diciembre, cuál ha sido el de noviembre, cuál ha sido el de octubre y cuál ha sido el de septiembre. Porque la gente va a flipar y va a decir, ostras, esto ya lo he perdido, no quiero perder más cosas así, me meto dentro, ¿no? Ya os contaré qué tal va si le acabo convenciendo de que lo hagamos, pero a mí me parece muy interesante. Vale, luego tenemos titular discordante, que es cuando unimos dos elementos que a priori no tienen nada que ver, pero
que generan una curiosidad en la mente del cliente. Este es el que mejor funciona, pero también el que es más fácil cagarla por encima de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos a buscar estas conexiones, se nos va la pinza y empezamos a irnos muy por arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo importante es que uno de los dos elementos siempre, siempre, siempre esté conectado con el tema que le gusta a la persona a la que estás buscando. Carmelo, me habías dicho antes que tenemos que empezar buscando un público genérico. Sí, pero tampoco, luego hay que aterrizarlo, entonces tampoco nos podemos ir mucho, mucho más lejos, ¿no? Unamos dos elementos, uno que sea nuestro y otro que sea general, que sea tendencia, que esté llamando la atención y después lo conectamos por ahí. De hecho, esto es algo que, por ejemplo, cuando se hace publicidad en lonas, se aprovecha mucho, ¿no? Que yo antes estaba justo cotilleando, cuando se hizo el anuncio de dos ex que se encuentran en Madrid, al final jugaban con la idea del público que está en Madrid, que es a lo mejor el que era votante o no votante de Ayuso, pero la conocía. Cuando se hizo el cartel de la Copa Davis, ahí en Madrid estaba lo de Madrid es de derechas y luego en pequeño también de revés, ¿no? Siempre lo importante es tener ese elemento familiar con el que el público se sienta más o menos conectado y que a partir de ahí podamos hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces yo ahora estoy preparando, por ejemplo, una página de ventas mía, estoy en proceso, todavía le falta un montón, pero lo que yo voy a utilizar como titular y que haré un vídeo para explicarlo también es cuál es la relación entre bailar un cha-cha-cha y aumentar las ventas de tu negocio. En el caso de cuando lo lleve a vídeo vertical, no diré directamente aumentar las ventas de tu negocio, diré cuál es la relación entre bailar un cha-cha-cha y tener más visitas en este vídeo o alguna cosa parecida. Y al final lo que contaré es, bueno, ahí contaré que cuando eres un baile tienes dos opciones, o eres la persona que lidera o eres la persona a la que lideran. Hay gente que se siente cómodo en un sitio y otro, y luego diré, la manera de generar ingresos con tu negocio es que seas tú el que haga bailar a tus clientes y que no sea tu cliente el que te haga bailar a ti. En el primer lugar hay rentabilidad y hay dinero, en el segundo hay, yo que sé, hay estrés, hay ansiedad y lo que sea, da igual, ¿no? Pero un poquito lo llevaré por ahí, ya cuando esté ya os lo enseñaré para tenerlo por ahí. O por ejemplo, el ejemplo que os ponía es de esta chica, de Imeles Quintero, que es una chica que está muy posicionada en esto. Yo le hago los guiones de los vídeos que va publicando. Y bueno, básicamente uno de los vídeos que mejor nos ha funcionado desde hace mucho tiempo es uno que hicimos de cuál es la relación entre Red Bull y el Principito. ¿Por qué? Porque, bueno, íbamos a contar una estrategia que Red Bull utilizaba en Londres para posicionarse como una bebida energética top. Y básicamente lo uníamos con un personaje que todo el mundo conoce. Y la gente decía, ostras, esto maravilloso, súper bien, súper tal. Bueno, pues simplemente ahí le funcionó muy bien. Luego, después de esto, nos vinimos muy arriba, empezamos a hacer algunas conexiones que no tenían ningún sentido y la cagamos con todo el equipo, ¿no? Pero bueno, simplemente que lo tengáis ahí y que lo podáis ver. En ella hay ejemplos muy, muy buenos que podéis ver de cómo hacer cositas porque funciona bastante, bastante guay. Vale, siguiente titular, titular cotilla. Básicamente nos vamos a apalancar en una persona de referencia para lanzar ese mensaje y que pueda encajar con las personas a la que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, a mí uno de los vídeos que mejor me funcionó con un cliente, que luego lo tuvimos que quitar, era uno que hablaba de la retirada de Rafa Nadal. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal en el mes de agosto o en el mes de junio, no me acuerdo cuándo es, o julio, cuando... No, era junio, pues se casó una amiga. Sí, era Roland Garros, iba a retirarse. O había muchos rumores de que iba a retirarse. Así como yo al cliente le suelo entregar los guiones un mes antes para que pueda grabarlos, se los pase a la gente que se los edite o que haga lo que quiera, pues lo preparamos y dijimos, lo lanzamos por la mañana en el partido de Roland Garros si Rafa Nadal llega a la final y si no el día que lo eliminen y lo reventamos. Salió por la mañana y era un poquito cuál es la relación entre Rafa Nadal o por qué Rafa Nadal es un ejemplo, pero un poco para explicar que hasta Rafa Nadal, después de que algo le doliera mucho, acabó retirándose, ¿no? Luego Rafa Nadal ganó, no se retiró, nos hizo la putada y tuvimos que quitar el vídeo, pero tenía mucho sentido. Lo que os quiero contar con esto es sobre todo que nos podemos apalancar en personas, en famosos y en referencias que la gente ya conoce. Después de ese partido, por ejemplo, hubo un periódico que publicó la noticia que era el agua alcalinizada, otros decían el agua de mar o cosas así, que bebe Rafa Nadal durante sus partidos. Y de hecho hubo un vídeo de alguien, que yo no sé quién era, que habló precisamente de eso, ¿no? Ostras, ahí lo que haces es generar curiosidad con el nombre de Rafa, con su historia, con su trayectoria, para de alguna manera poder luego ya seguir luego contando tu película, por decirlo de alguna manera. Y funciona muy bien. Siempre que podamos apalancarnos en una persona famosa, en una persona de referencia, va a ir mucho, mucho mejor. Y quien dice persona, dice marca. Guiones que funcionan muy muy bien también, algunos que empiezas con cosas como Así te engaña, por ejemplo, Telefónica, creo que yo hice uno, pues era un poquito como una estrategia de venta que están utilizando, luego se matiza cuando está abajo, ¿no? Pero lo importante es como ir jugando un poquito con todos esos detalles.
¿vale? O el Banco Popular, que en paz descanse, que ahora ya es el Santander, que se apoyaba mucho en Pau Gasol, por ejemplo, a la hora de hacer sus campañas, ¿no? Simplemente es aprovecharnos de la confianza y la cercanía que traiga una persona para hacerlo. Carmelo, ¿podemos hacerlo para atizar a una persona? Hombre, funciona muy bien seguramente, pero yo si hiciera eso lo haría siempre con una persona que supiera que no va a ver mi vídeo y que no me va a contestar. Buscaría alguna persona en inglés, no vaya a ser que luego nos llevemos la sorpresa. ¿Vale? Aquí está el periódico que os decía, El Agua de Mar también, que resucitó a Rafa Nadal. Claro, tú ves eso y dices, ostras, esto tengo que verlo sí o sí, tengo que generar esto porque sé quién es Rafa Nadal, ahora está de moda porque ha ganado, tengo que saber qué es ese agua que estaba bebiendo y que tan importante parece. ¿Vale? O el que os decía antes, ¿no? El videojuego que paralizó Japón. Y aquí luego yo ya cuento pues toda la relación que hay con esto y con la marca. Básicamente digo que es un videojuego que se llama Dragon Quest, que es el tercero el que paralizó Japón. Y que digo, oye, fíjate en que no es ni el 1 ni el 2, es el 3. Es decir, que si tú quieres conseguir resultados tan impresionantes como estos, no puede ser a la primera ni a la segunda normalmente. Tendrás que ir trabajando tu marca para finalmente que la gente se paralice por aquello que quieres conseguir. Es simplemente jugar un poquito con el storytelling y ver cómo se unen. Yo si veis los vídeos veréis que hay algunos donde la conexión es súper buena y otros donde la conexión es meh. Bueno, cuando entrego guiones a mis clientes intento que todos sean muy buenos, conmigo juego más, experimento más y veo un poquito más lo que puede pasar o lo que puede dejar de pasar, ¿vale? Titular de reto, esto también funciona bastante guay. Es simplemente dar un dato en el cual haya un grupo de personas que lo pierde todo. ¿Y por qué funciona muy bien este tipo de gancho? Porque cuando tú ves esto dices, no, pero yo personalmente no soy de los que los pierde, yo soy de los listos que consigue resultados. Así que voy a ver tu vídeo para demostrarme a mí mismo que soy una persona que consigue esos resultados y que bueno, que podemos tenerlo por ahí. ¿Vale? Entonces, esto fue una landing que hicimos ya hace muchos meses, ¿no? Pero nos funcionó muy bien, ¿no? Aléjate del 90%, el 90% de los traders que siguen tal. Otro titular que pusimos en este caso fue el que os decía antes, ¿no? El 90% de los traders pierden el 90% de sus ahorros en solo 90 días. Pues oye, eso al final lo que hace es que lo podamos aprovechar y que podamos jugar mucho con ello. De hecho, yo creo que un titular así es otro titular que utilizamos también parecido con, que estás aquí, Isma, con Adrián Bernabeu en alguno de los lanzamientos que hicimos en algún momento, algo de ese estilo, como buscar que la gente piense, yo soy listo, yo soy inteligente, yo soy la persona que sale de esta estructura, ¿no? Se puede hacer de una manera. 9 de cada 10 negocios desaparecerán en menos de 5 años y solo los que han entendido esto podrán sobrevivir al año 2023, lo que sea. Yo quiero ser del 10%, yo quiero ser de ese grupo de personas. Y es simplemente el hecho de verlo y de que la gente se quiera sentir inteligente. Este es el chico este que antes hablaba del inglés, que ahora habla de desarrollo personal y tal, y habla, oye, 1 de cada 1000 personas te traicionará. Tiene vídeos en los que dice, 9 de cada 10 personas no entenderán, me van a insultar, no entenderán lo que les voy a contar, pero también pero habrá un pequeño grupo de personas que verán el vídeo, que les cambiará la vida y que no sé qué. Simplemente es buscar ese posicionamiento a ese grupo de buscar que se sientan inteligentes, ¿no? De alguna manera. Vale, también tenemos titular de hoyo. ¿Qué es el titular de hoyo? El titular de hoyo, el gancho de hoyo, consiste en preparar el terreno para contar algo que sea espectacular, algo que sea diferente. Este funciona mucho mejor con gente que ya te conoce que con gente que no te ha conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque si no estamos abusando mucho de este recurso, si a tu audiencia ya comprometida, ya cercana, le dices, hey, que lo que te voy a contar ahora va a ser la leche, es súper potente. ¿Qué pasa? Que solemos hacer esto bastante mal. Imaginad que yo ahora os vengo aquí y os digo, pues mirad, esta mañana he ido a comprar el pan, después me he pasado por la farmacia por unos ibuprofenos que me dolía mucho la cabeza, cuando salí aparcando delante de mí estaba Barack Obama y justo después de eso me he ido al Mercadona porque me faltaban comprar pilas para el mando de la consola, por decir algo. Si yo te digo eso, la información más importante, evidentemente, es que me he encontrado a Barack Obama aparcando. No es ni las pilas, ni el ibuprofeno, ni nada del otro mundo. Pero te lo he dicho en tantas cosas y sin prepararte que ha pasado completamente desapercibido. Manera diferente sería si te dijera, oye, esta mañana he dado un paseo, me compré unos ibuprofenos en la farmacia y ostras, no te puedes ni imaginar lo que ha pasado justo ahora cuando he salido de la tienda. Es que es algo que no me lo podía venir. Estaba aparcando delante de mí Barack Obama. Sí, Barack Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos. Te estoy creando ese hoyo y crear ese hoyo hace que sea mucho más importante lo que va a funcionar. Un tipo de vídeos que ahora yo estoy viendo que se están poniendo muy de moda, que yo no los he hecho nunca, pero que dentro de 2 o 3 días voy a probarlo para mí, son vídeos que empiezan así.
el libro que sí o sí tienes que leer, la película que sí o sí tienes que ver. Y luego están un rato, lo que decíamos antes, de generar ese storytelling, de generar esa curiosidad. Se pasan 30 segundos hablándote de lo que enseña la película, de lo que enseña el libro, de lo que han aprendido, de las dudas que puedes tener al hecho de verlo o de leerlo, pero no te cuentan qué vídeo o qué libro es hasta el final. Claro, tú tienes ese interés. Y cuando te dicen el libro, ya te lo han vendido tan bien que dices, es que tengo que leérmelo, o tengo que ver esa película, o tengo que ver ese documental. Pero la clave está en el proceso de ir generando esa conexión, esa necesidad de saberlo, ese hoyo de lo que te voy a contar ahora es espectacular. Y un ejemplo de unos clientes que es mascotas urbanas, que eran cosicas de perros, pues básicamente uno que les escribimos que decía, abre esto que vas a flipar. Bueno, es un ejemplo súper tal, pero este email no funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque nunca le contamos ese tipo de asuntos, son siempre muy de rollo storytelling, de contarte una historia y cosas del estilo, ¿no? Pero cuando lo hacemos así es como, ostras, si esta gente que me está contando historias, que me está aportando valor, que están contándome cositas, que siempre me están ayudando, de pronto me dicen que voy a flipar con algo, pues como mínimo, voy a ver qué me tienen que contar, ¿no? Esto suele funcionar muy bien. Esto a nivel interno, a nivel de gente que te conoce, es muy chulo. Carmelo, ¿no habías dicho que los Reels y los Shorts y los TikToks son sobre todo para que te conozca gente nueva? Sí, pero imaginad que vais a hacer el próximo lanzamiento y que queréis apoyar todo el tráfico que tengáis con Publi con algo que tengáis con la comunidad que habéis creado en redes sociales, por ejemplo. Ostras, pues lanzar ese mensaje que va pensado para gente que ya te conoce, para gente que ya ha interactuado contigo, es potente porque le va a captar la atención y luego le podéis llevar al sitio que os interese en cada momento sin ningún tipo de problema. Vale, titular de historia. Vamos a hacer un matiz porque funciona muy muy bien siempre y cuando dejemos caer que se va a contar una historia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empiezas contando la historia directamente, si la gente no entiende que estás en proceso storytelliano, por llamarlo de alguna manera, la gente se desconecta. Es importante. Hace unos días me pasó algo. Érase una vez, si queréis. Pepe me contó hace poco esta historia. Lo que sea, pero introducirla, ¿vale? Y bueno, este copy que tenemos de aquí es un poquito uno de los anuncios más famosos de la historia. El de todos se rieron de mí cuando me senté al piano, pero cuando comencé a tocar, puntos suspensivos, que es este que os traigo por aquí, ¿vale? Bueno, simplemente es un poquito toda la esencia y toda la idea de qué pasó, qué vino después, qué tal. Si os dais cuenta, siempre lo que buscamos es generar esa curiosidad y generar esa conexión que podamos tener a la hora de generar ese resultado, ¿vale? Entonces, bueno, otro ejemplo, este es de un copy que es muy buen amigo mío, que se llama Gonzalo Abelaira, que es, mi público no lee, dijo meses antes de que sus ventas se desangrasen. Oye, pues de otra manera también, ¿no? Es como introducir esa historia, es como, ostras, pero ¿qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo tal? Es súper interesante, ¿no? El hecho de generar esa necesidad de seguir viendo y seguir leyendo, ¿vale? Este es uno de los más sencillos que hay, de los más básicos, pero funciona muy bien cuando le damos a la gente pasos para conseguir que algo se haga realidad. Es decir, cuando planteamos algo que es sencillo y directo. Oye, y esto funciona muy bien con el de los 3 pasos que habíamos dicho antes, ¿no? La receta o el sistema de 3 pasos que hará que para cocinar una paella, que hará que hasta tu suegra te pida la receta. Aquí pone sistema porque no quería repetir la palabra receta, ¿no? Pero un poquito la idea de que sea fácil, de que sea masticable, de que sea A, B y C, ¿vale? Simplemente el hecho de poder verlo, de poder hacerlo y de poder tirar hacia adelante. Es un poquito la idea que hay aquí detrás, de que la gente lo vea masticado. Esto funciona muy bien aquí, funciona muy bien cuando hagamos webinars, toda la parte del sistema, ¿no?, que creamos, es un poquito el mismo camino. Pero, por ejemplo, aquí, las 9 actitudes, pues oye, sabes que son 9, que son 9 puntos que te vas a encontrar, que vas a tener que cambiar para hacer las cosas bien. O este vídeo que publiqué yo hace ya un tiempo, los 10 consejos de escritura de David Ogilvy, que envió a sus empleados. Pues oye, es otra manera de verlo, otra manera de enfocarlo. Simplemente es diferentes enfoques para conseguir ese mismo resultado, pero en la idea de que sea masticado a la hora de hacerlo. Luego, un poquito en el mismo sitio, regla del número 3. Siempre que planteemos grupos de 3 formas de hacerlo, funciona muy bien. Por ejemplo, yo ahora para un guión, seguramente, bueno, de hecho ya lo he hecho para un cliente, que era algo así como, que saldrá en enero, te has propuesto aprender inglés, te has propuesto hacer ejercicio y te has propuesto lanzar tu primer negocio. No vas a cumplir la primera, no vas a cumplir la segunda y no vas a cumplir la tercera. Y luego ya metemos todo lo demás. ¿Por qué?
porque lo que buscamos es que la gente en esas reglas de número 3 entiende mejor la información. Entonces, como nuestra mente a nivel de grupicos de 3 funciona mejor, pues vamos a hacerlo. O aquí, un viaje a Disneyland, bueno, bonito y barato. Pero ¿qué es lo que suele funcionar muy chulo aquí? Que el tercer elemento rompa con todo lo demás. Por ejemplo, este es un anuncio súper típico, que seguro que alguno lo ha visto, pero busque, compare, verbo, verbo, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ostras, me estás intentando vender con la idea de que me estás diciendo que mire, que compare, que tal, es rompedor. Ahora igual se hace más, pero en la época no se hacía tanto, ¿no? Con el anuncio. Y ya no solo a nivel de el mensaje que te estoy dando, sino también a nivel de propia estructura. Verbo, verbo, frase, frase larga. Es como que rompe por completo, ¿no? Otro ejemplo muy, muy típico de a lo largo de historia es sexo, drogas y rock and roll. Oye, entre comillas, vicio, vicio y luego música. Es como, ostras, rompe un poco con lo que estamos haciendo también, ¿no? Simplemente es importante ir viéndolo, ir haciéndolo e intentar romper con el tercero. Yo qué sé, aplica una estrategia de copywriting para vender más, o sea, para aumentar tu lista de contactos, vender más y que hasta tu principal competencia quiera recomendarte a la hora de comprarte. Yo que sé, habría que hacerlo bien y yo pienso muy bien por escrito, pero muy mal hablado, ¿no? Entonces, simplemente tenerlo por ahí, ¿vale? Para ir terminando ya, el último que os quería enseñar es el titular de frase célebre. ¿Qué consiste? Pues simplemente en apoyarnos en la autoridad de una persona a la hora de hacerlo. Oye, como Aristóteles dijo una vez, ¿cómo se llama este señor? Yo qué sé, Walt Disney dijo una vez, Albert Einstein dijo otra vez, estos funcionan muy bien. Perdona, ¿habías dicho algo por ahí? No, tranquilo. Y bueno, simplemente eso. Aquí tenemos un ejemplo de un email que envié hace poco. Oye, Larry Page, fundador de Google, dijo una vez, patatín patatán. La gente entra porque quiere saber qué dijo, ¿no? Importante, a mí siempre me gusta, en todos los casos, señalar quién era, hacer la matización para que no vaya a haber un problema, ¿no? ¿Qué está funcionando muy bien ahora también? Yo cada vez que hago yo un guión, esto os lo digo ya, con Michael Jordan en algún punto lo revienta. No sé si Michael Jordan es la persona más viral del mundo, pero funciona increíblemente bien. Pero apoyarnos en personas que estén en ese momento, en responsabilidades de esa persona, en la propia autoridad de esa persona, suele funcionar bastante, bastante guay. Simplemente para que lo tengáis. ¿Vale? O en este caso que hablábamos, mira aquí Barack Obama, que lo hemos mencionado antes, del poder que tiene el tono de voz a la hora de comunicar y nos apalancábamos en por qué la voz grave de Barack Obama había sido la clave para que ganara las elecciones en el año 2008, por ejemplo. Ostras, pues me apalanco en lo que dijo o lo que hizo, etcétera, pero generamos esa curiosidad. Y ya por último, tenemos el titular de A Contracorriente, que ahora este sí que es el último de verdad, que es simplemente ir en orden, en posición inversa a lo que dice la mayor parte de la gente. Que la gente dice que los huevos dan colesterol, pues tú dices que no da colesterol. Que la gente dice que el dinero no da la felicidad, pues tú dices que el dinero sí da la felicidad. Que la gente dice blanco, tú dices negro. Lo importante es posicionarte justo en el momento contrario a lo que lo estamos haciendo, ¿vale? Este es un caso, por ejemplo, de un empresario que hizo hace tiempo un lanzamiento y yo lo vi por ahí y decía, oye, sin renunciar a tu vida. Se estaba poniendo muy de moda el tema de ahora dejar tu vida, trabajar mucho, etcétera. Pues como él lo planteaba, pues te voy a enseñar cómo puedes hacer todo esto sin renunciar a tu vida, teniendo tiempo libre. Y él te hablaba un poquito luego ya de que si hacía vela, vicio, cualquier cosa así. Entonces, estos son un poquito los 10 tipos de guiones que tenemos, ¿vale? Para poder hacerlo. Bueno, yo voy a poner aquí otro ejemplo, que es este de aquí. La báscula no es importante. Ostras, si te estás dirigiendo a gente que quiere perder peso y me dices que la báscula no es importante, como mínimo voy a pararme a verlo. Lo importante es como romper un poquito ahí la conexión con la gente, que de alguna manera pueda hacerlo mejor. Otro ejemplo que funcionó muy bien. ¿Cómo era? Si vender con tu primer lanzamiento, que esto lo hice yo en algún momento, o vender con tu primera estrategia de ventas, es lo peor que le puede pasar a tu negocio. ¿Cómo que vender con mi negocio es lo peor que me puede pasar? Y luego ya explico que cuando vendes sin saber por qué, lo que sucede es que no eres consciente de qué está funcionando y no qué está funcionando, y no sabes ni qué optimizar ni qué cambiar para que funcione mejor, pero que cuando te la pegas a la primera, eres mucho más fácil ver qué funciona y qué está dejando de funcionar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces simplemente es ir un poquito a contracorriente, ir un poquito justo en dirección contraria a lo que esté pensando la gente. Y esto suele funcionar bastante, bastante guay. Entonces, a ver, que os vea las caritas, porque me habían dicho que los últimos 10 minutos es para una cosa concreta y para aprovechar para tener dudas y preguntas de todo lo que tengáis.